Estiramiento leve, arriba y abajo. El problema es que tiene clase 2 y tiene mordida profunda. Clase 2, mordida profunda. Es un clase 2, división 2. ¿No? Paciente clase 2, división 2. Tiene una premolar en mordida cruzada en tijera. ¿No? Algo así es una mordida en Brody. Y la otra también. Mordida cruzada en tijera. Entonces, este es un caso para hacerlo de diferente manera. Miren que la estrategia de un división 1 es colocar un arco extraoral y esperar que se revolucione el maxilar superior. Y lo único que colocan ustedes son dos bandas de molares superiores y un arco extraoral. ¿Cuál es la diferencia de tratar una división 2? Es decir, un paciente que no tiene OVG, porque no tiene OVG. Si yo quiero utilizar acá un arco extraoral, estoy trabado, mi diente está trabado. Entonces este paciente necesita una forma distinta, donde en el primer caso, fase 1, 6, 10 meses, un año, y después de 10 meses, fase 2. Acá no. Acá tienen que hacer todo en simultáneo. O sea, las dos fases van a una. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que destrabar la mordida profunda. En otras palabras, tienen que generar un OVG. Por eso se dice que un paciente de clase 2, división 2, hay que convertirlo en división 1, es decir, hacerle OVG y tratarlo con el arco exterior. Por eso este paciente necesita tener brackets. Con crecimiento, división 2, clase 2 esquelética. Mordidas cruzadas en tijeras individuales y una discrepancia negativa leve, arriba y abajo. Un paciente que tiene el FMA de 20 grados. Si tiene FMA de 20 grados, ¿qué tipo de tracción le correspondería? Lo normal del FMA es 25 grados. Sin embargo, acá el paciente tiene 20. ¿Qué tipo de tracción le correspondería? ¿Alta, media o baja? Baja. Un paciente de FMA de 20 grados le correspondería tracción baja. ¿Y por qué tracción baja? ¿Ah? Para que la molar o el maxilar venga así y hacia abajo. Y con eso aumentar la dimensión vertical y disminuir la mordida profunda. Por eso es tracción baja. Entonces, ¿qué es lo que tiene un paciente? Tiene un bloqueo aquí de incisivo. ¿Qué necesito hacer? Generar el OVG. ¿Y cómo tengo que hacerlo? Comprar. Pero lo que necesito es esto. Para que después yo pueda hacer esto, ¿no? Y la mandíbula esto. Es decir, para que exista un juego anterior, necesito desbloquear la demanda. Así que al paciente se le coloca sus brackets, bandas, brackets y su arco de alineamiento inherente. ¿Qué arco le colocaría? Cualquier arco de alineamiento y nivelación. Podría ser un dilú, podría ser un nitinol, cualquiera. ¿No? La cosa es que alinee, nivele y proyecte los dientes. Como tiene alineamiento, se van a proyectar. Le coloco el arco para que los dientes se proyecten.
y se proyecta. Y ahí se genera el overjet. Entonces, en ese momento de haber generado el overjet, que será pues una cita, 2 citas, estamos hablando de 6 semanas, le instalamos el arco observador, porque ya no está bloqueado. Ahí están los brackets, tienen mordida profunda, su arco de alineamiento y nivelación, su arco dorsal, de tracción cervical, baja o clon. Tracción baja, es decir, el cuello, el tendinitis, que se nivele. Se genere el overjet. Y para que pueda trabajar el arco observador. El arco external va a disminuir la relación sagital, ¿no? Va a corregir la clase 2 o clase 1. Pero, ¿será la única herramienta que yo puedo utilizar? No. Yo también puedo utilizar elásticos de clase 2. ¿Ah? Y eso puede ayudar también al manejo, ya que estoy con aparatología fija superior e inferior, puedo utilizar elásticos de clase 2. El elástico de clase 2 tiene la particularidad también de generar una fuerza con 2 componentes. Una fuerza sagital, pero como va de arriba abajo, una fuerza vertical. Y al generar una fuerza vertical, extruye la molar y eso me favorece la movilidad profunda. Y por eso puedo disminuir la movilidad profunda con los elásticos de clase 2. Y el arco observador de Gloden haga su trabajo. Y en términos ortodónticos, tengo que decir que el arco no será siempre un arco redondo, ¿no? Sino sería toda la secuencia de los arcos que vimos de una oveja que tuve, ¿no? ¿Cuáles son los arcos de alineamiento y nivelación? ¿Cuáles son los arcos de alineamiento y nivelación? Los niti. ¿Los niti qué? Superelástico. ¿Qué calibre? ¿Ah? Termoactivado. ¿Qué calibre? 12, 14, redondo, ¿no? Los sacos de trabajo, ¿cuál es el calibre de los sacos de trabajo? Rectangulares, algo rectangular. Entonces quiere decir que acá estamos pasando de redondo y en cada cita algo rectangular. Porque de preferencia los arcos los elásticos de clase 2 deben utilizarse con arco rectangular, de preferencia. Y vemos que la clase 2 se convirtió en clase 1, hubo un aumento de la dimensión vertical, hubo un nivelamiento y la sobremovida ya no es tal como está. Y estoy corrigiendo de clase 2 a clase 1. Cada vez que expando también, los dientes hacen volumen. Se expande y hace volumen. Así que tengo esa condición
miren que existe un aumento de la dimensión vertical. Ese aumento de la dimensión vertical genera una disminución de la mordida profunda. Y ya posteriormente ya no tiene mordida profunda, está en clase 1, está alineado y nivelado. Clase 1 molar, relación chuliana en clase 1, clase 1 canina en ambos lados. Ya no hay mordidas cruzadas en tijeras. Aumento de la dimensión vertical. Los arcos tienen más volumen. Ya está. Esa es la diferencia. Miren acá que este sector está más bajo, este sector está más alto. Se ha nivelado. Entonces, esa es la diferencia entre tratar un clase 2 división 1 de un clase 2 división 2. El clase 2 división 1 tiene dos fases separadas y el clase 2 división 2 tiene dos fases integradas. ¿Entienden? Eso tiene que hacer con su paciente. Cuando lo muestro. Después no me pregunten. Su placa de contención es diferente. Es la zulianita viene a la ciudad. De Zulia, su pueblo rural, viene a la capital con el cabello suelto, a la modernidad. La aparatología funcional. La aparatología funcional es otra forma de tratamiento, y en donde el tratamiento es realizando mordida constructiva. ¿Qué es una mordida constructiva? Es un bloque de cera en rollo, así como para un rodete de prótesis completa, en donde el paciente muerde ese rollo de cera con la mandíbula adelantada. ¿Cuánto adelantada? No más de 5 minutos. Le hago morder al paciente 5 milímetros y construyo el aparato con esa construcción de una nueva posición mandibular. ¿De qué deje de poner el aparato? Paciente. Y eso genera modificación 1 milímetro del cóndilo y aumento del ángulo cuniaco y todo lo demás. El neonator viene a ser el hijo del activador. El activador fue el aparato original. En ese tiempo se utilizaban resinas, pero de caucho. Después aparecieron las resinas acrílicas. Y es un aparato dentosoportado, que se soporta en los dientes. A diferencia del activador, el neonator tiene un paladar más ligero, porque tiene un alambre tipo arco transpalatino, pero que ellos le llamaron cofin, pero que dicen que se pronuncia cojuan, así cojuan, pero se escribe cofin con doble F. Es algo así como el Volkswagen, es Volkswagen, y la B se pronuncia como E, Volkswagen, ¿no? Que quiere decir auto de pueblo. Cuando Hitler
empezó la Segunda Guerra Mundial, le prometió a cada alemán un auto. Por eso cuando diseñan ese auto, era el auto del pueblo. Volkswagen, auto del pueblo, quiere decir. El aparato se basa en los cambios de la función. A ver, la teoría de Mohs habla de que la función es el órgano. Una correcta respiración me va a formar una correcta bóveda palatina. Una respiración bucal va a hacer que la lengua se quede abajo y el paladar se estreche y se ponga ojival o alto. Entonces quiere decir que una mala función va a cambiar la forma del maxilar. Entonces, esta nueva posición mandibular va a cambiar la forma de la estructura. Entonces, por eso se dice que los aparatos estos activadores o estos funcionales van a cambiar según el principio de la teoría de Mohs. Cambia la función, cambia la forma. Y bueno, ellos trabajan bajo este fundamento, ¿no? Existen estímulos funcionales sobre la lengua, sobre el buccinador, sobre los músculos de la masticación, los cuales son transmitidos al ligamento periodontal y tienen todo ese principio biológico, ¿no? De una nueva posición. Entonces el activador fue diseñado para eso, para un cambio de posición. Y fue diseñado por el doctor Andresen, noruego, en 1908, más o menos poco después que el doctor Angle, que fue del siglo antepasado. Se basa en la teoría de la matriz funcional de Mohs. La función es el órgano. Según la teoría de Mohs, el crecimiento, desarrollo, tamaño, posición y volumen óseo depende directamente de los tejidos blandos, ¿no? De los tejidos. En este caso, del macetero, del tejido interno, de la fibra vertical del músculo temporal. Ventajas del activador: es un aparato de bajo costo, no muy complejo en su uso. Que el paciente debería utilizarlo para que pueda producir los cambios. Es decir, es un aparato muy sencillo de utilizar, ¿no? Y bien utilizado. Utiliza el pico, todo lo que es la curva de crecimiento puberal y va a producir los cambios que ahí se mencionan. Las funciones están en relación a lo que ustedes quieren mejorar, que es la clase 2. Tiempo de uso, idéntico, 10 meses, 12 meses, no más de eso. Más de eso, ya pasó su época de oro, ya no insistir, verlo de otra manera. Entonces, el principio es ese, ¿no? Lo ideal es tener un paciente con cara de bota y que al llevar la mandíbula para adelante se vea al paciente mejorado estéticamente. Esto es un activador y este es un bionato. El activador es el aparato de Andresen y del Dr. Hopwood también. Después se unieron y formaron el aparato del activador de Andresen-Hopwood. Este aparato tiene toda la bóveda cubierta. Entonces apareció un diseño en donde se le coloca un cofán o un cofín y toda la parte esta es hueca, entonces es más ligero, solo tiene la parte de acrílico de manera distinta. Acá hay un lugar, dos centros en Lima, la Sociedad de Ortopedia Funcional de los Maxilares y la Asociación Peruano Ateneo, que hacen ortopedia, hacen cursos. A
veces aparecen, hacen un curso, después desaparecen, se duermen hace un tiempo, desaparecen. Como que más atracción se tiene por los brackets que por la parte ortopédica, aunque hay quienes la parte ortopédica la manejan muy bien. Conocí a un doctor Pastor, tiene una hija que es Sandra Pastor, que es la coordinadora de la especialidad de ortodoncia en Lima, allá en Lima. Pero él pertenecía a esa sociedad Ateneo, Peruano Ateneo. Y todos estos aparatos tienen nombre propio, ¿no? Este es el activador de Andres, o el aparato de Andres. Este es el Dionatos de Walters, ¿no? O el aparato de Walters. Tienen ustedes el aparato Bibler, del doctor Bibler. Tienen ustedes el aparato Frankel, del doctor Frankel. Y muchos que hacían esta parte ortopédica acá en Perú desarrollaron su propio aparato, le modificaban un gancho o algo, y así tenemos el aparato de Pastor. Y muchos, un aparato de Bazán también, que es el papá del doctor que falleció, del doctor Bazán, que hace ortopedia, mantenimiento. Entonces también le pusieron como un nombre propio. Se basa en los cambios que se pueden producir a nivel del tejido cartilaginoso y agudo. Y siempre existió hace muchos años, en los años 80, hasta los años 80 pienso yo, hasta antes de la publicación del primer libro del doctor McNamara sobre el tratamiento interceptivo. No sé si han visto el libro del doctor McNamara, donde habla de técnica 2x4, donde habla de bionato, donde habla de placa Schwarz, o sea, mete ortopedia. O sea, es un ortodoncista norteamericano que empieza a tomar conceptos de la ortopedia. Pero recién como que empieza a aceptar a esos aparatos, porque antes de eso había un divorcio completo, era una guerra no declarada, donde le decían, tú usas los aparatos de bolsillo. ¿Por qué de bolsillo? Porque paran en el bolsillo, no la boca del paciente, y que eso del crecimiento condilar es una mentira, y hay todas esas cosas. En Europa, el que hace los primeros estudios es el doctor Petrovic. El doctor Petrovic hace los estudios en roedores. Y al roedor le colocó un chip, así como el chip de Lucía. De tal manera que cuando comía el roedor, deslizaba sobre el plano inclinado, le decía aquel equipo que le había puesto, y empezaba a protruir la mandíbula. Luego lo sacrificaban al animalito, le cortaban su condimento y después analizaban el condimento y veían que había un crecimiento. Pero recuerden que el metabolismo de los animales no necesariamente se extrapola al metabolismo humano. ¿Quiénes se parecen más? Se parecen más los simios que los roedores. De repente ellos crecen y el humano no crece. Es como una bacteria que no les hace daño a los animales silvestres, pero a los humanos sí. Decían porque el COVID-19 era de un murciélago, ¿no? Y que es un adulto, ¿no? Y es que en China se comen todo lo que se puede. En China se comen hasta los perros. Hay unos perros de raza chow chow, de lengua negra, y se los comen. Comen alacranes, escorpiones, todo lo que se puede, porque los chinos son cientos de millones de chinos. Imagínate, ¿de dónde van a sacar toda una depredación de la naturaleza? Por eso es que se han visto la necesidad a través de los años de comer cualquier animal silvestre. Entonces, esto hace Petrovic y efectivamente encuentra cambios ahí, ¿no? Pero no se podía extrapolar. Entonces, el mismo trabajo lo hizo McNamara y lo hizo monos. Nada más que estos monos dice que cuesta un monito, cuesta $10,000, creo, un monito. Y ya por cuántos monitos necesitaría, no sé.
La cosa que hizo lo mismo y publicó sus resultados, ¿no? Mostrando lo que son los que no recibieron un tratamiento de adelantamiento y que mantenían su cortical de tejido cartilaginoso y anino, ¿no? El bonito, y aquellos que sí recibían un tratamiento como un GIC. Y el grupo control mantiene una cortical delgada y el grupo experimental mantiene un grosor. Entonces esto fue muy contundente para la sociedad científica y entonces se sentaron recién los activadores como parte de un tratamiento serio. Se acabó el tema, ¿no? Sin embargo, esto ya lo tenían claro los europeos, que eran los que manejaron toda la parte de la ortopedia. En el tiempo que habían dos Alemanias, había dos escuelas de tratamiento médico y odontológico y ortodóntico, la escuela oriental y la escuela occidental. Este es un niñito con deficiencia mandibular y al cual le hacen hacer su mordida de domingo. La mordida de domingo es aquella donde le dicen al niño: lleva para adelante tu mandíbula y le tomas una foto. Y si eso ocurre y le ves un perfil ya más normal, entonces su problema es deficiencia mandibular. ¿Por qué le llaman mordida de domingo? Porque se dice que el domingo los católicos vamos a las iglesias, vamos a misa y vamos bien bañaditos, con la mejor ropa, así mismo familia Islas, y quieren estar presentables, porque está toda la comunidad del lugar, para los niños, las niñas y todo eso. Entonces un activador es lo que le correspondería, un activador a un paciente que tiene esa deficiencia mandibular. Obviamente, si el profesional no está convencido que este tratamiento va a ser efectivo, entonces menos va a estar convencido el paciente. Se dice que todo es motivación en la vida, ¿no? Yo vengo a Catanga porque tengo una motivación. Ustedes están acá porque tienen una motivación. Los que llegan tarde también tienen una media motivación, pero la tienen al final, ¿no? Pero es motivación al fin. Entonces, si se motiva bien al paciente, entonces yo creo que el resultado va a salir para adelante. ¿Cuál es el problema de la familia citarina? Que antes, nosotros somos 5 hermanos y nos quedamos con mi mamá. Y el papá trabajaba y aportaba, pero toda la vida de pequeño la recuerdo con mi mamá, en la mesa, mis hermanos. Ese es mi recuerdo, ¿no? Hoy en día trabaja papá, trabaja mamá. Cuando yo empecé a estudiar odontología, en San Marcos éramos 80. 70 éramos hombres, 10 eran mujeres. Hoy en Centro San Marcos, 70 son mujeres y 10 son hombres. Se ha invertido. O sea, la mujer se ha empoderado, ¿no? Y ya la mujer, si antes, yo creo que antes las familias o las parejas no se divorciaban por temas, creo yo, económicos, donde la mamá dependía del papá, ¿no? Económicamente. Ahora no, ahora, chao. Y ya son independientes en todo, ¿no? Hoy hay más divorcios de lo que hay anteriormente. Entonces eso hace cambiar el tema. Entonces, papá, mamá trabaja, ¿quién se queda con el niño? La abuelita o alguien encargado, ¿no? Entonces, a quien tienen que llevar a la consulta para convencer es a la persona que se queda con el niño. Entonces hay que ver ese tipo de situación. Y si no, ¿para qué perder tiempo? No conozco nada, es como creo que les comenté una anécdota con un pacientito.
usar un arco exorbitante. Y el chiquito bien mucho, chiquito de 10 años. Entonces en eso que seguíamos conversando, ¿no? Porque ya le mostré la computadora, mira, esto es, chiquito que estaba mirando, era un chiquito calladito, no era de esos así que son muy inquietos. Saltó como un resorte, se agarró hacia la pared, la señaló a su mamá, me señaló a mí y nos dijo: ni crean que me voy a poner eso. Así dijo. Quedamos así, cambio de plan. Y como en la vida, un viaje a Huancayo, me parece, yo estoy bajando y sale de piloto de la tanque. ¿Me acuerdas? Me acuerdo. Pero ya estaba por ahí, le hice extracción. Le hice extracción. Como mi hija, ¿no? Le hice extracción de hermano. Yo sé que tiene relación molar de clase 2, pero relación canina de clase 2. O sea, siempre hay una alternativa. Siempre hay una alternativa. Ajá. Ahora, lo que hay que aprender es a saber los recortes. O sea, no solo es colocar un aparato, sino hay formas de recortar el acrílico que son muy específicas. No es poner el aparato y esperar que la tapa, no. También necesitamos nosotros hacer un desgaste para que la erupción no sea vertical, sino sea una erupción de clase 2 a clase 1. ¿Entienden? O sea, se deja abierto atrás, hay un aumento de la dimensión vertical adelante, atrás está libre, pero en el acrílico se le dejan unas huellas para que erupcione no hacia abajo, sino con una inclinación distal arriba y con una inclinación hacia abajo. Pues le haces como un caminito. Y de tal manera que ahí ustedes en la dimensión vertical están ganando posición. Nos parece mentira, pero sí es cierto. Al inicio, 3 meses, ustedes dicen: mira cómo se arregló. Y en 3 meses no sucede esta cosa. El paciente necesita aprovechar el pico de crecimiento que tiene. Y 3 meses no. 1 año debería ser. Porque 3 meses, así como avanzó, así como regresó. Porque al inicio es posicional. Yo coloco mi mandíbula adelante con el aparato y como que me acostumbro adelante, ¿no? Es como que si ustedes se coloquen una doble plantilla acá y una plantilla en la izquierda. Al inicio caminan así, ¿no? Y después ya no sé cómo, pero ya caminan bien. Sácate la plantilla y tú empiezas a caminar así. O sea, porque somos de costumbre, ¿no? Somos de costumbre. Entonces, el cambio de posición al inicio es muscular y después viene la modificación estructural. Es algo así como el ejercicio diario, ¿no? Yo en 3 meses no voy a hacer masa muscular. La masa muscular la haré en 1 año y eso, ¿no? ¿Saben cuándo hago masa muscular en 3 meses? Cuando tomo aparte anabólicos, ¿no? Como el muchacho de guerra. En 3 meses están así, pero puro porno, ¿no? Inflado. No es así. Y obviamente es un primer, el aparato es de uso durante el crecimiento. 1 año de tratamiento, y después ya no usa el aparato. Y después viene ya la aparatología, ¿no? Es como el arco solar. Uso 6 meses, 8 meses, 1 año, y después viene la aparatología fija. Doctor, ¿y ahí cuánto tiempo se debe esperar para hacer el cambio de fase? Depende. Si tú empiezas durante el pico de crecimiento puberal, terminas y tienes consolidada tu dentición permanente, continúa. Pero si tú trabajas y estás en una dentición lisa tardía, espera.
porque no tiene dientes. Te falta canino, te falta premolar. ¿Y qué se deja en ese tiempo? ¿Seguimos con el aparato? ¿Dejamos así? ¿No va a haber una recidiva? Hay recidiva. ¿Qué se deja? El aparato con menos horas de uso. Menos horas de uso. Para no cansar al paciente. Solo para mantenerlo conseguido. Uso nocturno, interdiario, o cada 2 días. Eso es crítico. Entonces viene ya la aparatología fija, ¿no? Que viene a ser la segunda fase, exactamente como un arco extraordinario. Primera fase, segunda fase. Esto es lo que le decía de la erupción, ¿no? Miren, se desgasta el acrílico mirando hacia atrás y se desgasta el acrílico mirando hacia adelante. Es decir, ese cambio de dirección en el proceso eruptivo cuando dejas adelante el plano de mordida anterior en el formato, en el activador, es lo que hace ayudar en la mejora. El acrílico puede desgastarse de diferentes tipos también. Esto sería como hacer una expansión superior. Si yo tengo una constricción del arco superior, esto sería como que yo no quiero que se extruya arriba y sí quiero que se extruya abajo. Esta es a conveniencia, según lo que tú veas. Por eso es que no solo es colocar el aparato y listo. Hay que saber cómo manejar el desgaste del acrílico. Obviamente el paciente tiene que estar convencido de que el aparato debe utilizar. No es si les conté la experiencia que yo tuve. Mi consultorio está en la esquina de un parque, en la Plaza del Sur. Tengo años, toda la edad de mi hija tiene ya 27 años. 27 años tengo en esa esquina, en la Plaza del Sur. Y he puesto muchos aparatos fijos, aparatos removibles. Y había un chiquito que pierde la pata, pues le haces otro y lo vuelve a perder. Y le haces otro y lo vuelve a perder, el cansado que pierde, si no estamos perdiendo tiempo. Por eso se está gastando, no sé, no lo usa. Hasta que un día pues no venía pacientes y venía a la consulta, porque él tenía que cruzar el parque, que podía por ahí ser. Y cuando está cruzando el parque hacia el centro hay una pileta y lo veo que se acerca a una parte del jardín, porque es un parque grandazo, y empieza a hacer un poquito. Y ahí metí sus aparatos. Así que cuando se fue, todo ya terminé de trabajar, salí y comencé a encargarle y encontré los aparatos. Le llamé a la mamá y le digo, mire señora, le digo, sí, ¿dónde lo encontró, doctor? Me encontró, ahí está, enterrado. Es lo que no quería usar. Y esa es la dificultad de estos aparatos. O sea, de que son aparatos removibles. Son aparatos removibles. Esa es la condición. Pero sí son aparatos que, obviamente, mira, yo me pongo, como le decía, ¿no? Yo me pongo una plantilla más alta que la otra, y al inicio camino así, ¿no? Pero después, no sé, después ya camino porque los humanos somos de costumbre, ¿no? De costumbre somos. Entonces nos vamos adaptando según la situación, ¿no? Pero eso es normal. Pero si lo usas, sí va a modificar. En principio, todos los aparatos funcionales van a generar una modificación. Todos los aparatos funcionales no deben proyectarse más de 5 milímetros. 6 es una excepción. ¿Por qué no más de 5? Porque generan distracción contilia y fatiga muscular. Debería ser no más de 5. Es decir, si yo quiero adelantar 10 porque necesito 10, tengo que hacerme 2 aparatos. 5, unos 6 meses o 7 meses, y los otros 5 en lo que queda.
y que va a producir cambios, va a producir cambios. Que todos son crecimiento continual, mentira. No todo es crecimiento continual. Hay vestibularización de dientes, hay de todo. Pero sí genera cambio, ¿no? Cambio de estímulo. Por ejemplo, este es un clamp. Este es un cofín. Este es el arco vestibular. Acá está la mordida construida en cera. Después de 7 meses cambia de aparato porque no se puede proyectar más de 5, en este caso 0,6. Y hay cambios, o sea, definitivamente sí hay cambios si ustedes utilizan dentro de la curva de crecimiento puberal. O sea, vale muy poco en realidad querer utilizarlo antes de la curva de crecimiento puberal. Debería utilizarse dentro de la curva de crecimiento. Si ustedes quieren esperar algo, tienen que hacerlo. Si ustedes lo hacen antes y no está en la curva de crecimiento puberal, va a funcionar poco. Si ustedes lo hacen después o bajando la curva de crecimiento puberal, va a funcionar bien. Es una realidad. Es una realidad. Entonces sí hay cambios, ¿no? Entonces sí hay cambios, bueno, sí. Esto es como quien ve la punta del iceberg, ¿no? Yo veo la punta del iceberg, oh, dices tú, ¿cuánto ha crecido? Pero no, es una suma de todo. No solo hay crecimiento nominal que es de 1 milímetro, máximo 2, sino también es compensación de inclinación dental, ¿no? Si ven el incisivo superior, está menos vestibularizado que al inicio. Está menos vestibularizado que al inicio, y si ven al inferior, está más vestibularizado que al inicio. También disminuye el overhead por inclinación dental, pero es una suma de todo, ¿no? Es una suma de todo. Pero sí hay cambios esqueléticos. Sí hay cambios esqueléticos. Esto lo demostró McNamara en la parte norteamericana con 2 investigadores italianos, el doctor Bacchetti y el doctor Franchi. El doctor Franchi está vivo hasta ahora y el doctor Bacchetti se murió. ¿Saben ustedes cómo se murió? Se fue a esos castillos de la antigua Checoslovaquia, esos castillos medievales, donde había un puente medieval, esos de piedra, y se para en el borde y empieza a hacer chistes así. Y por chistoso se cayó. O sea, su muerte fue absurda. Se resbaló, se murió y se murió así, se cayó. De la nada, por hacer un chiste. Fue su muerte trágica. Pero él trabajó mucho con... Ellos hicieron muchos trabajos sobre activadores, sobre estos aparatos funcionales, y lo hicieron con el doctor McNamara. Entonces, ellos indicaron, porque hicieron muchas publicaciones hasta antes de eso, para ver cómo es que podíamos tener predictores para una buena respuesta o para una mala respuesta. Entonces él dijo, o los tres, ¿no? Ellos dos, con McNamara, dijeron, existen pacientes de buena respuesta al tratamiento y pacientes de mala respuesta al tratamiento. Si yo tengo un paciente de buena respuesta al tratamiento ortopédico, le coloco un aparato funcional. Si yo tengo un paciente de mala respuesta al tratamiento ortopédico funcional, mira, no pierdas el tiempo y colócale un arco cerebral. Entonces, analizaron el ángulo goniano, pero desde condilium, gonium y mentoniano. Y ellos dijeron, ¿no?, que si el ángulo era menor a 123 grados, entonces era un paciente que podía tener una buena respuesta.
el engrapador de grapas. Y decía, yo voy a generar crecimiento, pero abriendo el ángulo goniaco. Si tengo el ángulo goniaco menos de 123, este paciente puede crecer y va a tener una buena respuesta. ¿Pero por qué? No porque crezca necesariamente a nivel condilar, 1 milímetro, sino porque yo puedo abrir el ángulo goniaco y aparentar tener la mandíbula más adelante. Entonces, para mí la clave es el valor del ángulo goniaco. Y encontraron que si el valor del ángulo goniaco era menos de 123, yo tenía una buena respuesta. Y si el valor del ángulo goniaco ya tenía más de 123, ya no. Este paciente no tiene buena respuesta. Entonces, ya no trabajas en mandíbula. Por más que necesite crecimiento de mandíbula, ya no trabajas en mandíbula. Trabaja en maxilar. La excepción a la regla. O sea, si yo tengo un problema de mandíbula y sé que la mandíbula no va a tener una buena respuesta, entonces me queda solo trabajar con la maxila, así la maxila no sea la del problema. Es la excepción a la regla. Entonces, esto lo demostró en ese trabajo, lo demostró. Entonces, por eso es que este valor es muy importante cuando uno va a colocar un aparato funcional para saber si el paciente va a tener una buena respuesta al tratamiento o no va a tener una buena respuesta al tratamiento. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de no que se me ocurre, sino que tiene una evidencia científica. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes tendrían que proponer cuando tengan un paciente de clase 2, división 1 por deficiencia mandibular? Y sepan que la mandíbula es el problema. Claro, la exageración es ese niño que vieron al inicio, pero es la exageración, no todos van a venir así, algunos vienen más disimuladitos, ¿no? La escuela norteamericana trabajó mucho con el doctor Clon, y por eso de ahí viene la reacción cervical del Clon. Y ellos trabajaban todos con maxila. O sea, paciente que tenía deficiencia mandibular, maxila. Paciente que tenía exceso de crecimiento maxilar, maxila. Paciente que tenía exceso de crecimiento maxilar de maxila. Todo era alcocerral. No trabajaban con mandíbula. Los europeos trabajaban con mandíbula, con los activadores, los propulsores mandibulares. Entonces, tendría yo que decir, ¿es un paciente de buena respuesta mandibular o de mala respuesta mandibular? ¿No? Entonces, este paciente es un paciente que tenía 114. Como el valor es de 114 y la media es de 123, este paciente aplica, porque es un paciente que va a tener buena respuesta por el valor del ángulo goniaco. Aparte de esto, McNamara utiliza, ustedes saben que McNamara utiliza gimnasio perpendicular a Frankfurt, ¿no? Y él decía que este valor, su media era de 7 milímetros. Que si este valor era mayor a 7 milímetros, es decir, era 10, 13, 14, el paciente iba a tener buena respuesta. Y que si esta distancia era menor de 7 milímetros, el paciente va a tener una mala respuesta. Entonces, ahí ustedes están en elegir la ortopedia funcional de los maxilares, es decir, trabajar con mandíbula, o no importa, pues, peor en nada, trabajar con la maxila. Bien. ¿Qué tenía este paciente? 14. Es decir, le faltaban 7. Entonces es un paciente de buena respuesta. Entonces es un paciente que sí necesita un activador. En términos generales se le dice al aparato funcional un activador. Es decir, una mordida constructiva, ¿no? Porque se utiliza un bloque de cera, el paciente muerde hacia adelante y le cambia la posición. Son por posición.
Por eso son aparatos que no imprimen fuerza, sino cambian direcciones o vectores de crecimiento. Entonces, en este caso fue elegido un clan, que es otro de lo que les decía, ¿no? El Frank, el Bionatos de Walters, son nombres propios, ¿no? ¿Por qué se llama clan? Por el doctor Clan. Así que este es el clan. Como tiene un obediente de 10 milímetros y no se puede adelantar más de 5, entonces yo sé que voy a hacer dos aparatos. Un primer aparato, esa es la mordida de domingo. ¿No? ¿Saben qué es la mordida de domingo? Ya lo dije, ¿no? Solo para ver si alguien me decía no, es porque estaba dormido. Ya. Entonces, 6 milímetros, ¿no? Para adelante. Ensayan ustedes los 6 milímetros y se ve la posición adelantada. A eso se llama mordida constructiva. Es decir, le hacen morder un bloque de cera 6 milímetros adelante. No más de 5, ¿no? 6 es una excepción. Y construyen el aparato sobre esa nueva posición manipular, que es lo que va a generar los cambios. Así que hacen ustedes su mordida constructiva, esa es la mordida constructiva. No solo tiene cambios en longitud, sino también en altura. Porque recuerden que tienen que trabajar con la altura para la deducción pasiva del sector posterior. Cuando tengan un caso así, yo creo que ya podemos entrar en más detalle. Su mordida constructiva para el nuevo aparato. Esto vendría a ser su segundo aparato, ¿no? Pues el primero fue amarillo. Acá está el aparato. Luego de 2 meses de tratamiento, luego de 7 meses, pero tiene que ser utilizado en la curva de crecimiento muscular. Antes y después no basta. Tiene que ser el momento exacto, donde confluyen todos los astros ahí. Están en línea, alineados los astros. Cuando se ve un milagro. Inicio 3 meses, 7 meses. Miren la posición de esta segunda molar residua. Esta segunda molar residua. ¿De qué hay cambios? Hay cambios. Ocurre el milagro. Este es el segundo aparato. En esta nueva posición. Posición protrusiva. El segundo aparato. Los otros milímetros que faltan. 6 meses, 7 meses, más o menos. ¿Cuánto dura? 12 meses. ¿Qué es lo que tarda una niña en su curva de crecimiento puro? Todo es crecimiento condilado. La respuesta es no. Ocurren modificaciones y eso es lo que va a demostrar cómo se reduce el overjet en un paciente de clase 2. Existe una remodelación de la cavidad glenoidea. Existe sí un crecimiento condilado. Existe un efecto maxilar de rebote. Existe cambios en la inclinación de los incisivos. Y existe una rotación del plano cruzado. Esto les demuestra a ustedes que la disminución o reducción del overjet no todo es crecimiento continuo. Yo voy a reducir 6 milímetros, si yo lo encuentro perfecto, no es que ha habido 6 milímetros de crecimiento continuo. Eso no.
apoya en el aparato y el maxilar superior es que inhibe su crecimiento. El doctor Larry Luque de la Universidad de California hizo un trabajo en 50 pacientes, me parece. Y utilizando activador, encontró estos resultados promedio. Él decía que cómo se puede reducir un overjet de 6 milímetros en un paciente que tiene clase 2 y que tiene deficiencia de magnitud. Él decía, primero, es que el cóndilo sí o sí, hasta en la peor situación, va a crecer medio milímetro. Entonces, de esos 6 milímetros, le daría el 5.5 por un crecimiento. Así no pongas nada, ese cóndilo va a crecer en su peor situación medio milímetro. La aceleración de crecimiento condilar, es decir, que el aparato que tú coloques se iba a estimular en un crecimiento condilar de 1 milímetro. Entonces, tu overjet de 6 milímetros, hasta ese momento, ya iba a ser 4.5. Después decía que existe una remodelación de la cavidad glenoidea. Es decir, al estar el cóndilo distraído, existe una posición en la cavidad glenoidea. ¿No? Distraído no por distraído, sino por distracción. ¿No? Entonces hay medio milímetro de aposición ósea en la cavidad glenoidea. Después, 1 milímetro de inclinación palatina de los superiores y 1 milímetro de inclinación vestibular de los inferiores. Si sumamos acá, tenemos 1, 2, 3, 4. 0.5 milímetros tenemos por un efecto ortopédico maxilar. Es decir, que el aparato se apoya aquí, se apoya en la maxila y obtenemos medio milímetro por el maxilar superior. Es decir, se redirecciona el maxilar superior medio milímetro hacia atrás. Y por último, un cambio de rotación del plano de oclusión que reduce también el overjet. Y ahí tenemos 6 milímetros. Entonces, él demostró que un aparato de ortopedia funcional no es que genere una aceleración de crecimiento condilar más allá de 1 milímetro, sino en la suma de todas esas condiciones que van a mejorar la corrección de un overjet o de un paciente de clase 2. Así que este paciente, el que ustedes están viendo, en su presentación, es un paciente de clase 2. Paciente de clase 2 que se consigue un avance más mandibular. Inicial. Estos pacientes requieren un análisis de dentición mixta porque no tienen todas las piezas erupcionadas. Igual su radiografía panorámica, su cefalométrica lateral. Tenemos ahí ¿cuántos meses? 14 meses, ¿no? 14 meses. Al inicio, de 6 grados pasó a 4 grados. De clase 2 a clase 1. El incisivo superior vestibularizado, 4 a 2. Superposiciones cefalométricas, cambios de crecimiento, 14 meses.
año 2 meses, 1 año 3 meses. ¿Qué tipo de función tiene el paciente? Lista. ¿Van a poder colocar aparatología fija? No, necesito un tiempo de espera. ¿No? Entonces, en caso de aparatos funcionales, estamos hablando de un tiempo de espera. La segunda fase será el aparato del activador. ¿Cómo quedará? Como un aparato de contención. Se usará en las noches, o usará a nivel diario, o 1 vez por semana, o de vez en vez. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento que se estabilice su corrección y ya puede entrar a un tratamiento como para eso. La ortopedia funcional también tiene un competidor, que es la ortopedia funcional pero fija. Y el primero que desarrolló un aparato así fue el doctor Hertz, europeo también. Y en lugar de tener aparatos sueltos en la boca, él utilizó aparatología fija arriba y abajo. Ni siquiera utilizó brackets, sino coronas sobremolares, unos engranes en charnel al nivel de los tubos y un pistón fijo. Y era un pistón fijo que hacía que la mandíbula esté en esta posición. El paciente comía así, con poco movimiento de lateralidad, poquito. Pero era muy rígido. Pero el aparato de Hertz ha sido hecho por mucho tiempo. Y que generaba modificación. Entonces, este aparato fue rescatado unos 50 años más adelante por el doctor Panchos. Y empezó a reutilizar el aparato del doctor Hertz. Y empezó a revivir el aparato, pero en las épocas más actuales de los años 80. Hasta la actualidad. En Europa usan Hertz. El problema es que acá, como que creo que ellos no lo sabemos manejar. Y porque también este aparato tan rígido como el Hertz no lo aceptan los pacientes acá. Acá más aceptan los pacientes de aparatos flexibles, como el Forsus, ¿no? Que es una especie de resorte grande que mantiene la mandíbula hacia adelante. Este es el bite fixer. No es un Forsus, pero es un bite fixer. Tiene un apoyo en la molar superior y tiene un apoyo en el distal de canino. ¿Qué es lo que genera? Una posición adelantada de la mandíbula. Es exactamente el aparato funcional, el activador, pero fijo. Y tiene longitudes. Hay de 30 milímetros, 32 milímetros, 34 milímetros, 35 milímetros. Dependiendo de lo que ustedes quieran adelantar y de los distintos tipos de tamaño de boca, te colocan ese aparato. El aparato hace de que la mandíbula, por cansancio, ya no regrese a su posición posterior, sino se cansa tanto que ya me venciste. Así se queda la mandíbula, porque está vencida. El gran problema de un activador es que, así como el aparato funcional, es que tiende a generar vestibularización de los dientes. Por eso es que la prescripción de MBT es ideal, ya que tiene torque negativo en los incisivos inferiores y se contrapone la vestibularización. Por eso es que tal vez utilizamos nosotros brackets MBT, porque los brackets tienen torque negativo, que genera un torque resistente a la vestibularización de los dientes.
Esto es un Jasper Jumper de la empresa American Orthodontic. Es lo mismo que un bite fixer, pero algunos pacientes se quejaban de que el resorte les pellizcaba el cachete. Se agarraba, se quedaba agarrado el cachete ahí. Entonces le pusieron a este un sleeve o una manga y lo venían así, ¿no? Cubiertitos. Pero igualmente eran flexibles. Si ustedes ven acá, igualmente tiene un resorte aquí, interno. Y viene idénticamente en medidas, ¿no? Las medidas de 30, 31, dependiendo de lo que ustedes quieran utilizar. Y viene con esferitas. A ver, si yo pongo una esferita, me adelanta tanto. Si yo pongo dos esferitas, y dependiendo de la cantidad de esferitas, es la activación. Entonces yo lo regulo así, ¿no? Con esferitas, para darle justamente esa propulsión. ¿Cuánto debe ser esa propulsión? No más de 5 milímetros, exactamente como un aparato funciona. Porque se ha demostrado que 5 milímetros genera remodelación. Más allá de 5 milímetros, el aparato actúa como un distractor. ¿Qué es un distractor? Que no tiene capacidad de poder generar estímulos funcionales y cambios favorables. Es decir, se sale fuera de su contexto. Cada uno hizo como un diseño, ¿no? Cada uno hizo como un diseño. Diferentes autores han hablado sobre cuándo utilizar o no utilizar un aparato funcional. Ustedes saben que el ángulo nasolarial es el ángulo del perfil, ¿no? Y está entre 90 y 110 grados. Para los latinos el valor es menos de 90. Para los americanos el valor es más de 90, es más abierto, porque ellos tienen un labio más delgado. Se escaparon, ¿no? La próxima la amargo, porque vamos a rendir. Y acá funciona exactamente igual que un tratamiento con bloqueo de la zona decisiva. ¿A qué me refiero? Cuando tengo un bloqueo por mordida profunda o pobre overbite a nivel de los incisivos, yo tengo que generar una mejor condición. Y la mejor condición es generar overbite. Entonces, cuando voy a colocar un aparato de avance mandibular, que son estos, el fijo, que es el HERC, o los flexibles, que son el Barifix, el Forsus, ¿no? El Jasper Jumper, necesito generar un arco arriba alineado y un arco abajo alineado. ¿Para qué? Para que se exprese el overbite. Entonces tengo que hacerle todas las condiciones ideales, ¿no? Idealmente el aparato, al estar apoyado en el maxilar superior, va a haber una fuerza distalizadora de la molar. Y al estar apoyado en la mandíbula, va a haber una fuerza mesializadora en la mandíbula. Y el aparato idealmente estaría indicado en un paciente de clase 2 que tiene ligera protrusión maxilar y ligera deficiencia mandibular. Idealmente, aunque eso no es así siempre, ¿no? Yo puedo tener una maxila normal y todo sea mandibular y hacerlo de esa manera, o viceversa. Son elecciones clínicas. Entonces, una paciente de clase 2 con tendencia a mordida profunda. Y recuerden que los pacientes de clase 2 con tendencia a mordida profunda necesitan fase 2 y fase 1 desarrollarse al mismo tiempo. Entonces, ¿qué necesito hacer? Desbloquear los incisivos. Alineamiento y nivelación arriba, porque he decidido no extraer.
Miren cómo la moral está rotada, que hay apiñamiento. Y se van formando los arcos, el arco arriba, el arco abajo, y el paciente queda así, alineado arriba y abajo. Entonces ahora sí, yo puedo colocar un activador y mandarlo hacia adelante, ¿no? O puedo colocar un aparato fijo de avance mandibular. Entonces puedo colocar inclusive un MIU. Ustedes saben que ahí vamos a aprender distintas técnicas, el Schweiss, el MBD, ¿no? O puedo colocar un aparato así, de avance mandibular, que cuando la mandíbula quiera regresar, el resorte empuje la mandíbula adelante y el paciente se queda con la posición adelante mandibular, ¿no? Y genera una nueva posición, exactamente como hace el aparato de ortopedia funcional de los maxilares, sino que es fijo, ¿no? Sino que es fijo. Y después de 6 meses de uso, 8 meses de uso, 10 meses de uso, el tiempo que se estime conveniente, dependiendo de lo que haya que corregir, el aparato se retira, ¿no? El aparato se retira, se va ajustando, se va viendo las relaciones caninas y molares, y necesitan darle tiempo al tiempo. Y después se utilizan elásticos, o de clase 1 o de clase 2. Van encajando los dientes, la interconspiración y lo correcto, ¿no? Entonces, la estrategia terapéutica va a depender en principio de un correcto diagnóstico. Segundo, ¿qué es lo que más le favorece a ustedes para la corrección? Tercero, ¿es un paciente colaborador o no colaborador? Cuarto, ¿está en el momento ideal dentro de la curva de crecimiento puberal o no? Quinto, el costo. ¿Cuánto vale un par de propulsores mandibulares tipo Forsus? $200. ¿Cuánto vale hacer un bionator o un plan? $100. Y eso no, muy barato. Bueno, como lo van a hacer ustedes, tienen que aprender a doblar, entonces va a comprar uno de $100. Entonces influyen muchas cosas, ¿no? ¿Quién lo va a supervisar pequeño para que use su aparato funcional? No hay nadie en casa, queda solo con la bolita y la bolita se la pasa en entonces un aparato fijo de este tipo, que lo tiene que invertir más. O, ¿sabe qué? No hay nada que hacer, le clavan la cruz hasta cuando sea más grande y hay que hacer esto.